Saludos amigos, aquí de nuevo estoy contigo en este excelente viaje por la ruta de aceleración. Hemos venido trabajando desde que te montaste en ese buque y te dije, dime de dónde quieres salir, a dónde quieres llegar. Y hemos estado por los últimos meses yendo por una ruta vital para asegurar que vivimos una edad cronológica igual a nuestra edad biológica, pero para aquellos que señalaron que querían más, que tienen hambre de vivir largos años en salud y emocionalmente una vida exhilarante, hemos iniciado esta ruta de aceleración donde luego de aprender a medir cómo está nuestra energía en la actualidad, empezamos a ver la meditación, la respiración, los movimientos energéticos del Qigong, del yoga y del dancing, y ahora hemos estado trabajando la manipulación corporal, empezando por la masoterapia, y hoy continuamos trabajando con la quiroterapia y en los próximos episodios con la acupuntura como los tres movimientos más importantes dentro de lo que conocemos como la manipulación corporal. Y el nombre de manipulación corporal viene de eso mismo, ¿verdad? En la masoterapia, pues aprendimos que es con distintas técnicas de amasamiento, ¿verdad? De vibración, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos una intervención en el cuerpo humano a través de los tejidos blandos. Y cuando hablamos de los tejidos blandos, hablamos de músculos, de ligamentos, ¿verdad? Hablamos inclusive de los vasos sanguíneos, de las salidas linfáticas, todo lo blando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que está contenido en ese sistema. La masoterapia incide en ir y despejar los caminos para que nuestra energía fluya con facilidad. En esta ocasión, pues vamos a los tejidos robustos, vamos a la estructura ósea, los huesos, las vértebras, la columna vertebral, ¿verdad? La quiropráctica, que es una disciplina que no es necesariamente de medicina alternativa, sino que ya está considerada como parte del sistema oficial de salud en muchos países y que, ¿verdad?, tiene que ver con la intervención preventiva o remediativa de los trastornos en el sistema músculo-esqueletal y por supuesto nervioso, porque en esa estructura ósea, ¿verdad?, es que fluye a través del nervio vago y de todas las ramificaciones neuronales y nerviosas la energía que va y a cada una de nuestras partes del cuerpo para tener esta existencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos como seres vivos, como seres humanos, ¿verdad? Y eso lo hacen los quiroprácticos, ¿verdad?, que ya tienen que estar certificados, que están regulados inclusive por leyes, a través de una cosa que se conocen como las manipulaciones espinales, ¿verdad? Aunque también las hacen las manipulaciones de extremidades, ¿verdad? Pero principalmente alrededor de la estructura de la columna vertebral. Y vamos a hablar sobre eso, porque es interesante, ¿verdad? Hay un conocimiento común que es que pues, todo el mundo en principio a lo mejor sabe lo que es un quiropráctico, va y te ajusta y te sentiste bien. Sí, pero ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo sabes si eso es para ti? Y precisamente de eso se trata esto, de ir con este enfoque a darte la información que necesitas en ese plan de acción que tienes para vivir en altos niveles de conciencia. Pues déjame decirte que un dato interesante, hablando de historia y de orígenes, esto no lo inventó un médico, esto lo descubrió un curandero autodidacta que creía en la sanación sin medicamentos y experimentó, ¿verdad?, mutuo propio por serendipity, sin saber lo que estaba creando, sembró la semilla de lo que hoy conocemos formalmente como la ciencia quiropráctica. Él decía, ¿verdad?, que toda esa columna vertebral y toda esa anatomía ya descrita explicaba muchas veces por qué nos sentíamos mal o por qué nos sentíamos mejor. Y de hecho, esos deslizamientos o dislocamientos o desalineamientos de esas vértebras, que fue lo que él llamó las subluxaciones, ¿ok? Las probó y las probó en un conserje que no escuchaba, no oía. Y cuando le hizo los ajustes de las subluxaciones adecuadas, él recuperó la audición. Y en ese momento nace realmente lo que hoy tenemos como la ciencia y la disciplina médica de la quiropráctica. En un principio su desarrollo pues, no fue tan rápido. En el 1897 él estableció la primera escuela elemental, ¿verdad?, de quiropráctica que se llama Palmer School and Cure. Luego su hijo se encargó
de hacer la promoción adecuada y del proceso expansivo de los conceptos y las técnicas de manipulación corporal. Hoy en día, hoy en día, estamos hablando de que tenemos más de 50 escuelas alrededor del mundo y la mayoría de ellas en Estados Unidos. De hecho, es así y la evidencia científica nos ha ayudado a apoyar los beneficios adquiridos de esta disciplina aplicada que en el 2005 la Organización Mundial de Salud definió la quiropráctica y la aceptó como una profesión formal dentro del sistema de salud. Así que de lo que estamos hablando es bien, bien importante. Vamos entonces a concentrarnos en cuáles son esos usos, esos beneficios principales que tiene para lo más que se utiliza la quiropráctica. Pues mira, aliviar los dolores. Dolores localizados en distintas partes del cuerpo, obviamente, porque recuerden, el nervio vago que va en la espina dorsal, ahí está, ¿verdad? La médula conectada con el cerebro, por ahí bajan los nervios y llegan los mensajes que se llaman electroquímicos producidos por los nervios, ¿verdad? Que realmente son corrientes, decimos eléctricas, pero realmente son corrientes iónicas, que son los mensajeros que mandan mensajes a las distintas neuronas y que de acuerdo a eso se segregan neurotransmisores que llevan alivio a las zonas de dolor. O sea, que hay una ciencia, ¿verdad?, detrás de todo este proceso. También la movilidad, porque obviamente cuando tenemos una subluxación, pues se altera todo, ya mismito vamos a ver cómo es la mecánica y se pierde movilidad, que a veces sentimos que, oye, yo tengo esto aquí como encajado, esto como que, ¿verdad? Y entonces, y escucha, escucha, escucha cómo suena, escucha, escucha cómo suena, y pa, y clac, y entonces tú dices, sí, y eso es que, obviamente, ahí hay un proceso de no alineación, tanto el sonido como la dificultad de movilidad son síntomas que te están dando señales que hay un ajuste necesario en el proceso para remediar lo que ya tiene, pero también poder encontrar cuál es la posible causa y trabajar de forma consciente con mantener nuestro sistema totalmente alineado. Además, también brega con migrañas y con tensiones provocadas, ¿verdad?, por el sistema nervioso central. Mejora la postura, más tarde hablaremos de eso en distintos otros episodios, pero la postura es importante para mantener el sistema de, en inglés se llama grounding, ¿verdad? Ese sistema en español se llama enraizamiento, que le da entonces el espacio y la verticalidad necesaria que necesita la energía y los distintos fluidos del cuerpo para trabajar de forma funcional cuasi perfecta, porque la verdad que Dios cuando hizo el ser humano creó la máxima perfección. Y por último, no menos importante, a nivel emocional, mejora nuestro bienestar emocional, aliviando ansiedad sobre todo, y que obviamente eso puede repercutir eventualmente en procesos no solo de ansiedad, sino depresivos. Eso nos ayuda a regular mediante el proceso de regular el sistema simpático versus el parasimpático, niveles de ansiedad que puedan seguir también causando, como en un ciclo peligroso, estas subluxaciones que nos impiden que la energía fluya. Así que qué interesante, ¿verdad? Este proceso. Vamos entonces a ver la mecánica. Obviamente me gusta darle un enfoque preventivo. Los que me han visto y me siguen, by the way, gracias por estar ahí conmigo llevando el mensaje de cómo vivir una vida exhilarante, saben que mi enfoque es preventivo. Si ya tienes una situación, una condición y entiendes que el quiropráctico después de toda información es lo que es para ti, qué bueno que hemos encontrado una forma de aliviarte y remediar. Pero sabes que yo estoy trabajando más directamente para el que todavía está bien, que comprenda, conozca su cuerpo, entre en un proceso de autodominio y autoconocimiento y evite, que busque lo positivo y evite las condiciones de enfermedad. Pues entonces tenemos que saber qué puede causar las subluxaciones, ¿verdad? Las subluxaciones se causan por factores físicos, se causa por factores químicos o se causa por factores emocionales. Lo físico, pues accidentes, lesiones, caídas, posturas mal hechas y estamos todo el tiempo ahí en esa postura y eventualmente después, Ave María, llevaba rato ahí, no me puedo como enderezar, ¿verdad? Movimientos repetitivos, a veces en los trabajos, ¿ok? O en los mismos quehaceres de la casa, o degeneraciones, ¿verdad? Musculoesqueletal a lo largo que el tiempo pasa sobre nuestras vidas. Pero también los factores químicos, como mencioné, pobre nutrición, si no tenemos los nutrientes, si los huesos no tienen los minerales, una serie de cosas, pues nos hacen más vulnerables a que estas subluxaciones se den en nuestra columna vertebral. Las adicciones, ¿verdad? A drogas,
y inclusive a medicamentos, la calidad del aire, la calidad del agua y otro tipo de toxinas químicas que podemos adquirir, ¿verdad?, en productos del hogar. Por último, y no menos importante, están los factores emocionales. Todo el mundo sabe, si me han escuchado antes, que lo que los médicos llaman el estrés, que es un manejo emocional peligroso que activa continuamente como un desenfreno el sistema simpático. Y llega un momento que tanto el tiempo en el acelerador se nos quema el motor del carro con pensamientos negativos, con emociones negativas, con cargas emocionales que no sabemos balancear en nuestras vidas y que a veces nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Le echamos, como dice el refrán, leña al fuego. Hay gente que no tiene problemas reales y se los inventan, que no tienen preocupaciones y escuchan noticias de horror para mantener ese sistema simpático activado y liquidarse más rápido. Es una cuestión de decisión, posteriormente estaremos más hablando de eso, pero ¿sabes qué? Eventualmente te van a salir subluxaciones. Entonces, cuando eso sucede, mira lo que ocurre, ¿verdad? Trata de imaginar tu columna vertebral, donde tienes una vértebra y después tienes un disquito ahí como que con un cushion, ¿verdad? Y tienes otra vértebra y otro disco, y con cada una de esas vértebras para que estén como, digamos, amarradas, ¿verdad? Adheridas y se controle la distribución del peso, tiene también lo que se llaman las facetas articulares, ¿verdad? Que son, digamos que como unas amarras, ¿verdad? Para poderlo entender. Y entre todos esos procesos también salen los músculos que están alrededor de la estructura ósea. Pues lo que ocurre es que cuando hay esa subluxación, que se sale ese hueso, el disco se comprime, la faceta articular se inflama, el músculo empieza a contraerse como una respuesta a la subluxación y hay una interferencia del nervio. Así que es importante evitar las subluxaciones, ¿verdad? Y fíjense cómo es esto. Qué interesante, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes o nos hiciéramos la pregunta de cuántos nervios tiene el cuerpo humano, y lo que vas a encontrar si lo buscas en el internet, que te va a decir, esa pregunta no se puede contestar porque son miles y miles de conexiones fibrosas. Trata de, por un momento, ¿verdad? Pensar cuando cogiste biología, la clase de biología, y tú vas a ver conducciones y fibras nerviosas por todo tu cuerpo de incalculable cantidad. Sin embargo, la anatomía clásica en la ciencia ha definido unos nervios, un sistema nervioso principal con 43 pares de nervios, o sea que serían 86 en total. Y de esos 43, escucha esta información, 31 de ellos están compuestos por nervios espinales y 12 craneales. Así que te coge toda la estructura ósea. Y de esos que son espinales, tenemos 8 que están en las cervicales, 12 que están en la parte torácica, tenemos 5 en los lumbares. Conozco mucha gente operadita de los lumbares que le tienen que unir una con la otra y aquello y ponerle una placa. Escucha bien, ¿ah? Vamos a ver si llegamos sanos hasta donde nos toque. 5 en el sacro. ¿Cómo duele cuando el sacro está fuera de sitio? ¿Ok? Y uno en el coxis. Ahí se suman los 31 y los otros 12 son a nivel craneal. Es una cosa, ¿verdad?, perfectamente hecha, en donde, pues, al unir cerebro con, ¿verdad?, con la médula espinal, la estructura ósea es como un ejercicio de cobertura y de protección para que ese sistema funcione y que esos mensajes vayan por todo ese sistema de comunicación de cerebro y cuerpo. Y es bien importante, ¿verdad? Como nosotros sabemos, porque a nivel corporal empezamos a sentir dolores, calambre, de adormecimientos como hormigueo, desequilibrio, sensación de no poderme mover o que me muevo y ¡ay! Me duele. Y a nivel de intervención nerviosa, pues tenemos bajos niveles de conciencia, emociones desalineadas, memoria, issues de enfoque y de concentración y obviamente eventualmente la disfunción de muchos órganos relacionados con cada uno de esos nervios y asociados con cada una de esas vértebras. Es una cosa, ¿verdad?, fascinante. Obviamente vamos a ir más detalladamente en nuestro próximo episodio, pero sí les adelanto, ¿verdad? Que esos 8 que tenemos aquí en la parte cervical pues son responsables de cómo movemos la cabeza, de que no se nos caiga, de que se mantenga erguida, de poder mirar para aquí, de poder mirar para allá. Por eso, cuando vamos al quiropráctico, una de las primeras pruebas que él hace, ¿verdad?, como un diagnóstico, es decir, trata de ver cuánto puedes mirar a la derecha. Y mira, ahí ya no puedo más, doc, ahí ya no puedo más. ¿Verdad? Porque, y entonces ya él sabe si es la cervical 1, la 2, la 3, la 4. Así que es bien importante, ¿verdad? Y lo estoy tocando someramente, pero es para que entiendas que entonces lo que está en las cervicales, tanto nervios como las vértebras asociadas, que se llaman cervicales, tienen que ver con el movimiento de la cabeza.
igual que en la parte torácica, tiene que ver con todo nuestro sistema digestivo, cardio, pulmonar, respiratorio y todas las extremidades superiores. Y cuando seguimos bajando en la parte lumbar, tiene que ver con pues, pelvis, las extremidades exteriores y la parte baja, ¿verdad? del sistema digestivo. Y entonces, finalmente tenemos el sacro y tenemos el coxis. Y mira qué interesante. En el próximo episodio, que no te puedes perder, te voy a mencionar que para cada una de esas vértebras ya se tiene qué áreas se impactan si la subluxación fuera ahí, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene? Ajá, ¿cómo lo notas tú? ¿Cuál es el síntoma? ¿Verdad? Y además, sabes que ya han caracterizado las emociones asociadas a cada una de esas vértebras que pueden ser la causa emocional que esté creando la vibración errónea o la falta de sintonía o la interferencia para que se salga la vértebra y nos cree la famosa subluxación. Así que vamos a estar, ¿verdad?, hablando detenidamente tanto del sistema cervical, torácico, lumbar, con todas las emociones para que tú puedas empezar ese proceso de autorreconocimiento y maestría personal y mantener ese cuerpo alineado, tanto, ¿verdad?, como dijimos en la masoterapia, lo blando, sino también nuestra estructura ósea y nuestro sistema nervioso. Así que en ese capítulo te daré detalles, también hablaremos de las contraindicaciones, ¿verdad? Que yo creo que también es importante que cada uno tenga esa información y vamos a cerrar con el tema de oro en todos estos episodios, que es cómo practicar la quiropráctica o mantenernos preventivamente alineados nos lleva a unos niveles de conciencia mayores, unos niveles de conciencia alterados para vivir la vida que queremos con salud física casi eterna y obviamente una experiencia emocional exhilarante donde podamos decir a boca llena, vale la pena vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.